Les conté que si fueran maestros en ventas pueden alcanzar el éxito. Les explicaré cómo pueden hacer esto compartiendo con ustedes los 8 pasos al éxito. Lo primero que tienen que hacer es establecer sus metas u objetivos. Para establecer metas, hay un proceso llamado MPO, que significa manejo por objetivos. Como tal, nuestra meta es alcanzar lo que llamamos una vida balanceada. Le quiero dar a este negocio una oportunidad porque quiero vivir feliz con mi familia en la casa que queremos, comprar un auto nuevo y darle a mis hijos una buena educación y todo lo que puedan desear. El segundo paso es determinación. Entonces, debes tener una mente firme. Nuestro lema mantenerse firme en la fe es determinación inquebrantable. En términos de determinación, el primer factor importante es vivir una vida autónoma. Después de escuchar las conferencias, puede que pienses, en verdad debería ser el negocio. Soy muy afortunado de haber aprendido sobre Atomy. Básicamente, no puedes dejar que alguien más controle tu vida. Necesitas tomar tus pensamientos y guiar a la gente alrededor tuyo. Tienes que hacerte cargo de tu alrededor. Entonces, necesitas tener determinación. El segundo factor es tener pensamientos positivos. Cuando hablo de pensamientos positivos, no me refiero que lo imposible va a suceder. De hecho, todos en absoluto deberíamos tener lo que se necesita para volvernos exitosos y adinerados. Así siempre, y cuando puedan exhibir las habilidades que poseen, pueden alcanzar el nivel de éxito que quieren. Lo tercero que tú debes tener en mente es que vas a tener que pagar un muy buen precio. Debemos estar determinados a pagar el precio con el fin de alcanzar el éxito que queremos. Cuando le cuentes a la gente de esto, habrá algunas personas que te dirán que es mejor no arriesgarse. Incluso, si alguien te rechaza, debes avanzar y hablar con la siguiente persona. Por lo tanto, siempre y cuando puedas pagar el precio, tú podrás ver los resultados que siguen. Entonces necesitas tener la determinación de pagar el precio que se debe. Bueno, una vez que tengas esta determinación, el tercer paso es empezar el negocio y lo harás escribiendo una lista de la gente a la que quieres presentarle el negocio y los productos. Vas a escribir una lista. Ahora, cuando estén creando esta lista de consumidores, en vez de escribir los nombres de las personas que puedan hacer el negocio, van a escribir los nombres de las personas que conocen. Bien. ¿Por qué creen que es mejor hacer una lista así? Tiene que ver con algo llamado la ley de la mente propia. Pero necesitas escribirle a la gente que conoces, así estás promoviendo tu negocio al decirles que compren tus buenos productos. Ya sea que puedas tener éxito en el negocio o no, depende de la velocidad con la que puedas darles información. Bien, similar a la importancia de la velocidad con la que informes a los demás, es uno de los principios de fundación de Atomy, que se enfoca en el concepto de velocidad. No puedes dejar que los sucesos de tu vida simplemente ocurran por su cuenta una y otra vez. En vez de dejar que sucedan de esta manera y puedan llegar a afectarte, tienes que planear los eventos que tú quieras uno y otro y hacer que sucedan durante un periodo de tiempo concentrado. Esto es lo que harás para tener éxito. Como el tercer paso fue hacer una lista de las personas que conocemos, el siguiente paso sería ahora hacer algunas llamadas. El propósito de hacerlas no es explicar el negocio a otros por teléfono. Tus objetivos son enviar invitaciones y poder así crear citas. Cuando envíes las invitaciones, es muy importante que hagas una lista con un número específico de las personas que llamarás por teléfono cada día de la semana. Trabajas cuando pasas tiempo llamando y conociendo gente, consultando a otros o recibiendo entrenamiento. Al intentarlo, vas a sobrepasar tus expectativas gracias al principio de la multiplicación. A pesar de que puede parecer algo imposible, ya que crees y trabajas en beneficio de eso, es aterrador porque esa creencia se volvió una realidad. Toda una realidad. Si quieres hervir agua, debe estar a 100 grados Celsius. Como el agua, necesitas sobrepasar los 100 grados para poder hervir. Necesitas tener deseo por el éxito. Necesitas
desearlo y hacer lo que puedas para que suceda viviendo bien. Después de llamar e invitar a otros, en el paso 4, el quinto paso es explicar lo que se refiere al negocio. La primera parte de este paso es hablar sobre la compañía y de los conceptos en los que está fundada. Siguiendo nuestra política de Mastiche, el hecho de que Atomy sea una compañía que pueda tomar prestigiosos productos y los venda a un precio que las personas puedan pagar, tiene que estar organizado en tu mente. Después de eso, necesitas explicar los productos. El siguiente factor que podemos encontrar en esta categoría sería el plan de compensación o explicación de la estructura de ingresos. Bien, lo último que necesitas explicar es la visión de la compañía. La visión de la compañía es barrer no solo con la industria de distribución coreana, sino también volverse una gran compañía que entre y barra todo el mercado global de distribución, yendo a países como Estados Unidos, Japón, Canadá, México y también China. Esto es posible ya que Atomy está vendiendo grandiosos productos a bajos precios. Esa es la visión de Atomy. El siguiente es el sexto paso. Después de dar toda la explicación acerca del negocio Atomy, necesitarías hacer un seguimiento y seguir adelante. Para el seguimiento, a menudo se llama a la persona por teléfono y se comprueba dentro de 48 horas. Por lo tanto, es importante un seguimiento comprobando con ellos dentro de 48 horas. ¿Qué hay sobre seguir adelante? Una vez que reclutes a alguien, necesitas asegurarte de ayudarlos hasta que sean exitosos. Ahora, la mayoría de la gente deja a sus socios después de que compran algunos productos. Cuando parece que el socio está haciendo el negocio, estas personas se enfocarán en su pierna débil y no prestarán atención, lo que causa que nada salga bien. No se distingue entre la pierna débil y la fuerte. En vez de enfocarte en tu éxito, necesitas estar en la mentalidad de tratar de ayudar a los socios que reclutaste a volverse exitosos. Entonces, después que reclutes a un socio, necesitas seguir adelante cuidando de ellos hasta que todos puedan volverse muy exitosos. Después está el séptimo paso, que es consultoría. Otra palabra sería asesoramiento. ¿Sobre qué asesoras? Bueno, asesorías a otras personas con respecto a sus problemas. Bien, mientras haces este negocio, ¿qué clase de problemas habrán? El primer caso sería no conocer suficientes personas. Aquellos que dicen que no conocen a nadie que esté interesado son a menudo las personas que no quisieron hacer la lista. A la gente que dice que no conoce a nadie deben ser asesorados. Con cada una de las personas debes hacer un archivo de registro personal, lo que es conocido como tu diario de asesoría. Bien, usarás todo esto para ayudar a manejar la red de tus socios de una manera tranquila y ordenada para que se entienda. Muy bien, a partir de ahí es cuando tú comenzarás a indagar en la red que rodea a tu socio. Excavas las conexiones que rodean a tu socio. Entonces, es así que podrás encontrar cada vez más y más personas de esta manera tan sencilla. Bien, en algunos casos, tu socio puede tener más gente, pero ellos no se unirán. A menudo, esto es porque el socio no puede ser capaz de ver la visión o porque ellos no explicaron la visión de la compañía. En otro caso, la gente puede que se registre pero no hace ninguna venta. La razón por la que no puede haber ventas es debido a que tus socios no lo están intentando. Ellos no son usuarios de los productos. Le contamos a los demás no solo los aspectos técnicos del producto Atomy, sino nuestra opinión antes de usarlo. En general, no puedes hablar con los demás sobre esto, porque lo que haces es tratar de venderlo nada más con solo los aspectos técnicos del producto. Cuando ustedes usan los productos, podrán compartir sus experiencias con los demás. Es mejor hablar sobre las características y vender los efectos. Al final, la gente está comprando los efectos del producto ya que expresas tu sentir sobre lo grandioso que es. Necesitas usar los productos día a día si quieres que considerablemente suban las ventas. Bien, algunos socios pueden registrar
personas y obtener ventas, pero su organización no va a crecer. Y hay dos razones por las que esto pasa. La primera es debido a no traer gente al sistema. Están haciendo solos el negocio y no traen gente a los seminarios. Si quieres que crezca tu organización, necesitas asistir a los seminarios. Incluso toda la gente que no tiene talento puede volverse exitosa más fácil si usan este sistema. Gente en tus líneas inferiores traerán más gente. Como todos están conectados con el sistema informático, tu compensación aumentará más debido a este sistema. Siempre y cuando puedas pegarte al sistema por tu cuenta, usar los productos, contarle a los demás lo grandiosos y económicos que son y continuamente contarle a pocas personas sobre cómo se debe hacer este negocio de Atomy tan fácil, los socios en tus líneas inferiores harán lo mismo. Incluso si todas las personas sin talento se unen, este sistema les permitirá a todos volverse exitosos. Como tal, la organización crecerá si la gente quiere participar en el sistema. La otra razón por la que la organización no crece es porque el socio es de mente tan cerrada que mantiene alejada a las personas. El tamaño de este negocio depende del tamaño de tu corazón. Si eres una persona de mente cerrada, tu organización jamás podrá crecer. El negocio Atomy se trata de cuidar a los demás con humildad. Tienes que servir a la gente alrededor tuyo en vez de sentirte demasiado orgulloso. Debemos cambiar a la gente de mente cerrada que solo desea estar más alto que todos los demás. No traten de elevar su orgullo. Tiren ese falso concepto de orgullo por la ventana. También debes estar dispuesto a sufrir muchas pérdidas. Por eso estarás menos propenso a ser lastimado. Es mejor que no intentes competir con tus socios. Necesitas tener una mente y corazón abierto. No intentes siempre competir y superar a tus socios. Sé capaz de tomar la pérdida. Después de esto, el octavo y último paso en los 8 pasos al éxito es la duplicación. Muchos quieren copiar lo que su maestro real hace. Si quieren volverse un maestro real, ¿qué es lo que deben hacer? Encontrar diligentemente consumidores al vender 1 o 2 productos e ir donde todos los que conozcan y lograr que usen todos los productos que están vendiendo. Podrán encontrar rápido 100 o 200 consumidores porque la gente seguro informará a otros acerca de lo bueno que son estos productos de Atomy. Todos los PV y compensaciones mantendrán tus ventas y serás alguien que gane de $2,000 a $4,000 al mes. Cuando ganes de $2,000 a $4,000 al mes, tus líneas inferiores te verán y querrán también volverse maestros en ventas, encontrando consumidores, lo que te hará un maestro diamante que gane de $4,000 a $10,000 al mes. Estos son los principios básicos cuando se hacen negocios. Por favor, recuerden que la duplicación no es igual que copiar, que es tratar de imitar a las personas que les está yendo bien en Atomy. En cambio, la duplicación es seguir cada uno de los pasos de lo que esta gente con esfuerzo pudo lograr 3 años atrás. En la duplicación es importante volverse una buena copia original. La duplicación solo será exitosa si eres fuente de una buena copia original. Sin embargo, si piensas, ¿qué debes hacer para cambiar? Necesitas cambiarte a ti mismo, porque tú eres la fuente original y todo se duplica a partir de eso. Así, a menos que cambies, no puedes cambiar a la gente que está alrededor tuyo. Muy bien, ya todos han escuchado perfectamente los 8 pasos al éxito de Atomy. Ahora bien, si hacen el negocio siguiendo estos 8 pasos, todos ustedes aquí podrán volverse muy pronto un maestro real. Podrán hacer un gran grupo de consumidores que compre 2.5 millones de PVs en bienes rápidamente, con ventas adicionales hechas por algunos de sus consumidores para ayudar a mantener su maestría en ventas. En realidad deseo que cada uno de ustedes pueda vivir con mucha esperanza debido a Atomy. Gracias a todos por escuchar.